En el principio de los tiempos, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, Dios, en el cielo, creó un ángel destinado a ser su consentido, a quien llamó Lucifer, el portador de luz, el ángel más hermoso e inteligente de la creación, a quien Dios le confió la tarea de organizar y dirigir al resto de los ángeles de la corte celestial. Sin embargo, con el tiempo el corazón de Lucifer se oscureció y, llenándose de orgullo y vanidad, llegó a sentirse superior a Dios, y al poco tiempo logró seducir y corromper a una gran parte de los ángeles de la corte. En su mayoría eran ángeles inconformes con Dios y afín a las ideas revolucionarias de Lucifer, y de esta forma logró organizar una gran rebelión en contra de Dios, dando lugar a la más grande guerra cósmica jamás ocurrida. El cielo se iluminó con gran resplandor. Truenos, rayos y centellas se escuchaban en la corte celestial. De repente, una gran cantidad de ángeles provenientes de las guarniciones militares, guiadas por el arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos de Dios, logró contener la rebelión de Lucifer y sus aliados. Al sonido de las trompetas, las arpas y los violines, Dios sentenció a Lucifer y a sus aliados al destierro, ordenando al arcángel Miguel que expulsara del cielo a Lucifer junto con la tercera parte de la corte celestial. Lucifer y sus aliados llegaron a la tierra, un lugar vacío y desordenado, como castigo por su rebelión. A partir de ese momento, Lucifer, el ángel caído, pasó a llamarse Satanás, el cuestionador y opositor de Dios, y sus aliados pasaron a convertirse en sus sirvientes. Ese es el inicio de una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El anterior es un relato bien conocido en Occidente, admirado por unos y cuestionado por otros, pero no deja de generar controversias e interrogantes. Si Lucifer fue expulsado del cielo y llegó a la tierra como señal de su castigo por rebelarse contra Dios, la tierra es el infierno. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Por qué Dios nos creó en el mismo lugar a donde envió a Lucifer y a sus aliados? ¿Realmente Dios sí creó la humanidad? ¿O por el contrario, la humanidad es creación de Lucifer? ¿O en el caso peor, la humanidad hace parte de los ángeles que traicionaron a Dios? Estas interrogantes han marcado la existencia de la humanidad. Pero al no haber respuestas concretas, la humanidad se divide en dos bandos. El bando que gana, los más fuertes, y el bando que pierde, los más débiles. Y al estar en una sociedad donde la historia la cuenta, quien gana, o sea, el más fuerte, es de esperar que la versión de la historia que cuente siempre va a ser subjetiva y va a estar presta a servir a los intereses de quien la escribe. Hoy traigo para ustedes, a través de relatos y misterios, el verdadero génesis de la humanidad. No es como te lo han contado. En la actualidad, la versión más difundida sobre el génesis de la humanidad es la que relata la Biblia. Sin embargo, existieron comunidades como los gnósticos, ampliamente perseguidos y reprimidos por sus enseñanzas, que también lograron escribir la historia de la humanidad a través de los 13 códices de papiros de Nag Hammadi, encontrados en el año 1945. El mundo pudo conocer el génesis gnóstico. Pero antes de hablar del génesis gnóstico, es necesario señalar que existen grandes diferencias entre los escritos gnósticos y los escritos ortodoxos, representados por la Biblia judeocristiana. Una gran diferencia existe en la forma como los gnósticos presentan el Dios hebreo Yahvé, quien para ellos es la reencarnación del mal. Un ser vanaglorioso, arrogante y sanguinario que exige sacrificios para conceder favores. Esta descripción del Dios hebreo Yahvé deja interrogantes sobre quién es Yahvé. ¿Es bueno o es malo? Sin lugar a dudas, estas interrogantes se convierten en material para otro video. Así que asegúrate de estar suscrito al canal para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuemos. Otra de las diferencias del gnosticismo con las enseñanzas ortodoxas radica en que para los gnósticos la espiritualidad debe ser un proceso individual, debe surgir de la persona y no debe difundirse a través de una organización como la Iglesia, porque esto podría inferir en el libre albedrío que tienen los seres humanos, que es la capacidad de decidir. Por consiguiente, los gnósticos ayudan siempre y cuando la persona solicite ayuda, sin inferir en la forma como los demás conducen su vida. Esto es respetar las decisiones que toman los demás.
Para los gnósticos, el génesis de la humanidad empieza cuando la parte femenina de Dios, Sofía, eón de la sabiduría y esposa de Cristo, crea al demiurgo o Yaldabaoth sin la ayuda de su esposo, o sea, sin Cristo. Yaldabaoth es considerado como el primer arconte o gobernante, un ser andrógino que tiene parte femenina y masculina, lo que le permite crear conforme su voluntad. El demiurgo es ignorante, vanaglorioso, arrogante y sanguinario. Y para gobernar la tierra creó 7 arcontes. Y a la vez estos arcontes crearon 6 demonios, hasta llegar a los 365 demonios, lo que equivale a un demonio por día. A los días siguientes de la creación de Yaldabaoth, Sofía, eón de la sabiduría y esposa de Cristo, seguía afectada por haber creado al demiurgo. Sin embargo, Dios, el Padre de todo, no le reprochó y por el contrario la consoló, y en un acto de su infinito amor le mostró la imagen del humano perfecto, una imagen tan perfecta que sacudió y estremeció los cimientos del Kenoma o del reino material y se reflejó hasta el fondo de las aguas. Tanto Yaldabaoth como sus arcontes y sus demonios vieron esta imagen con asombro y admiración. Inmediatamente Yaldabaoth se reunió con los 7 arcontes principales y en asamblea con el resto de los demonios les dice: creemos un ser humano a imagen de Dios y a nuestra semejanza, para que esta imagen nos dé luz. Cada uno de los arcontes y demonios aportaron un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto en el agua, creando el alma, que a su vez se convirtió en un puente entre el mundo material y el mundo espiritual, por el cual Yaldabaoth podía desviar la luz del reino espiritual hasta el reino material, tomando tierra en sus manos. Yaldabaoth crea una figura de barro y los 7 arcontes principales crean 7 sustancias esenciales que contienen alma de hueso, alma de tendones, alma de carne, alma de médula, alma de sangre, alma de piel y alma de párpados. El resto de los demonios se encargaron de crear una red de extremidades y troncos con todas las partes dispuestas apropiadamente. Al concluir la tarea, Yaldabaoth nota que su creación no se mueve, por lo que los demonios le sugieren que comparta un poco de su espíritu con el hombre de barro, espíritu que entregó a Yaldabaoth su madre Sofía el día que lo creó. Lo que Yaldabaoth no sabía era que al compartir su espíritu con el hombre de barro, el poder de Dios lo abandonaría y pasaría al cuerpo de barro. Como resultado, el cuerpo se movió, se hizo poderoso y fue iluminado, dando origen al primer humano con gnosis, un Adán con conocimiento y consciente de quién era y hacia dónde debía ir. Un hombre más inteligente que sus creadores y con el poder que ellos le habían otorgado en el proceso de creación. En ese momento se despertó el celo de los demonios y el temor de Yaldabaoth, y al comprender que Adán estaba iluminado y libre de mal, pues en Adán vivía Dios, Yaldabaoth lo tomó de las manos y lo arrojó al lugar más bajo de todo el reino material, o sea, el infierno. A partir de ese momento, los arcontes se dieron cuenta que Adán no podía vivir indefinidamente, por lo que debían poner fecha de caducidad a la vida de Adán. Con el tiempo llega la sabiduría, y entre más tiempo viva Adán, más aprende, y con ese aprendizaje se convierte en un problema, por lo que Yaldabaoth creó la muerte como cadena de olvido para la humanidad. Si Adán muere y luego reencarna, va a permanecer ignorante, y entre más ignorante sea, menos oportunidad tendrá de unirse con el Espíritu de Dios. Al estar Adán en el infierno, una voz surgió del cielo. Era la voz de Dios que consolaba a Adán. El Dios de todo, el pleroma, sintió compasión por el primer humano. De inmediato, los arcontes juntaron a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y las llevaron a Adán, para que Adán les diera nombre. Luego llevaron a Adán al paraíso para que lo trabajara y lo custodiara. Una vez instalado Adán en el paraíso, Yaldabaoth le dictó un mandamiento. De todo árbol que hay en el paraíso puedes comer, pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal te está prohibido que comas. Pues el día que comas del árbol, soltaré la muerte para que llegue a ti. Yaldabaoth se reunió en asamblea con sus arcontes y sus demonios y dijo: infundamos un sueño sobre Adán. Y Adán se durmió. El sueño era ignorancia, y tomando una costilla, Yaldabaoth divide a Adán en dos, convirtiendo a Adán en un hombre netamente carnal, y en el proceso crea a la primera mujer de la humanidad, a quien llamó Eva. Antes de que Yaldabaoth creara a Eva, Adán era andrógino, tenía parte femenina y masculina, lo que le permitía estar completo, y al estar completo estaba más cerca de Dios. Al ver Yaldabaoth que el poder de Dios estaba con Eva, él la deseó con gran lujuria, la persiguió. En la persecución el poder de Dios abandonó a Eva y se convirtió en un árbol. Al alcanzar Yaldabaoth a Eva, ya Eva era enteramente carnal y sin mediar palabras abusó de ella y le implantó su semilla. Eva quedó embarazada de Yaldabaoth. De inmediato el poder de Dios abandona el árbol y toma la serpiente. Y a través de la serpiente, Dios empieza a instruir a Eva. Y preguntándole dice: ¿qué les ha dicho? Que de todo árbol que está en el paraíso pueden comer, pero del árbol del conocimiento del mal y del bien no pueden comer. A lo que Eva respondió: no dijo solamente no comer, sino también no toquen, pues el día que coman del árbol morirán. Y dijo la serpiente: no morirán. Esto se los dijo porque es envidioso. Más bien, si comen de la fruta, sus ojos se abrirán y serán parecidos a Dios. Conocerán del bien y del mal. Habiendo concluido su instrucción, el poder de Dios abandona a la serpiente. Entonces Eva tomó del árbol y comió, y ofreció a Adán, y los dos comieron. La ignorancia que cubría sus ojos se apartó, y comprendieron que estaban desnudos, que carecían de elemento espiritual, y tomando hojas cubrieron sus cuerpos desnudos. Entonces se acercó Yaldabaoth y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz, y temeroso por estar desnudo me escondí. A lo que respondió Yaldabaoth: ¿por qué te escondiste? Si no es porque comiste del árbol del que te ordené que no comieras, y comiste. Dijo Adán, repartiendo culpa a Eva: la mujer que me diste me ofreció y comí. Y el arrogante Yaldabaoth maldijo a la mujer. Y en recriminación respondió Eva: la serpiente es la que me engañó y comí. Yaldabaoth se fue en contra de la serpiente y la maldijo, sin importarle que era su creación. Desde aquel día la serpiente quedó bajo la maldición de Yaldabaoth y sus potestades hasta la venida de Cristo. Luego de esto, los arcontes tomaron a Adán y a Eva y los expulsaron del paraíso. Los dejaron en medio de las condiciones más extremas de la vida. El propósito era mantenerlos entretenidos y de esta forma no pudiesen regresar a Dios. Al pasar un tiempo, la semilla que implantó Yaldabaoth en Eva floreció, y Eva dio a luz a dos hijos, Yahweh y Elohim. Yahweh con cara de gato y Elohim con cara de oso. A Yahweh Yaldabaoth lo puso sobre el fuego y el viento, y a Elohim lo puso sobre el agua y la tierra, y los llamó Caín y Abel. El propósito de Yaldabaoth era engañar y ridiculizar a Dios, y a través de Caín y Abel representó su existencia con la de Dios. Yaldabaoth como Caín, el justo, y Dios como Abel, el injusto. Era justicia e injusticia ante los ojos de Yaldabaoth, quien ya había preparado la muerte de Abel a manos de Caín, representando el primer asesinato en la historia de la humanidad. Después del suceso de Caín y Abel, el Espíritu de Dios le hizo comprender a Adán que para salvar a la humanidad debía tomar a Eva e implantar su semilla en ella. Con el tiempo, Eva dio a luz a Set, su tercer hijo y el primer hijo de Adán. Y nuevamente Adán tomó a Eva y con el tiempo tuvo una hija, a quien llamaron Noria, quien se convirtió en la esposa de Set. Y a través de ellos,
la humanidad empezó a multiplicarse y a tener aspecto agradable. Probablemente llegaste a esta versión del Génesis por coincidencia o simplemente porque ya lo habías decidido en otra vida. Lo cierto es que nada en la vida es por coincidencia. Todo en la vida tiene un propósito. Y espero que esta versión del Génesis sea un punto de partida para que a partir de ahora reflexiones sobre cada aspecto de tu vida y entiendas de una vez por todas que eres el autor de tu historia. Eres quien decide si quieres ser feliz o estar triste. Así que crea, vive, deja vivir y ser feliz. Recuerda que esto fue el verdadero génesis de la humanidad y no es como te lo habían contado. Si te gustó el video, apoya con un like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanilla de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También nos puedes dejar tus comentarios y sugerirnos temas para que tratemos. También nos puedes encontrar en las siguientes redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.